el circuito equivalente. ¿Eh? Como habíamos dicho en la otra clase, primero analizamos como si no estuviese esa resistencia RF. ¿Y qué nos va a quedar? Un circuito similar a lo que hacíamos en aplicada 1, ¿no? No hay nada más que eso. Y no nos olvidemos de que tenemos que aplicar acá un Norton en la entrada, ¿no? Ya que es una reglamentación de tensión, no, de tensión en paralelo. Aplicamos el Norton en la entrada. ¿Sí? Hasta ahí va todo bien. Si pueden decirme y siguen escuchando en el chat. Bien. Bueno, este sería entonces el primer paso para un análisis del circuito reglamentado. Hagamos de cuenta entonces que no tiene la RF. Entonces, ahora sí, para realizar el análisis de la parte realimentada, lo que tenemos que hacer es pasivar la red beta. ¿Y qué se hace? En dos partes. Para la etapa de entrada, vamos a hacer que la tensión de salida sea cero, y para la etapa de salida, que la tensión de entrada sea cero. ¿Cómo lo pasivamos? Entonces, para la etapa de entrada, ponemos el colector o la salida de VO a tierra. Entonces, ¿qué vamos a ver en la etapa de entrada? Vamos a ver a RF a través de la base 1 conectada a tierra. Eso vemos en la etapa de entrada. El circuito reglamentado. Ahí ya nos queda la primera parte del pasivamiento de la red. ¿Hasta ahí se va entendiendo esa partecita? ¿Si hay alguna duda? Está en rojo lo que se agregó. Si me pueden decir por el chat si hay alguna duda. Lo estoy haciendo como muy parte por parte para que se entienda, como si estuviéramos en el pizarrón. Intenté hacerlo de esa forma. Yo cuando doy clase en pizarrón se los voy haciendo así. Bien. Ahora, para la etapa de salida, también tenemos que poner BI a tierra. Y acá se ve. ¿Y qué nos va a provocar eso? En la etapa de salida. Si pueden apagar el micrófono alguno ahí por ahí. ¿Qué nos va a provocar? Que RF va a estar conectada a tierra en la etapa de salida en paralelo con RC. RF a tierra con RC a tierra en paralelo. Bien. Entonces, al haber hecho estos dos análisis separadamente, mejor dicho, tres análisis, que son sin reglamentación y los pasivamientos individuales, podemos llegar a este circuito equivalente completo. Y vemos que este circuito equivalente nos van a mandar dos ecuaciones principales. Dos ecuaciones principales que una es IB1. ¿Y qué es IB1? ¿Qué está dado por IB1? Es la corriente total IS, que habíamos hecho el Norton hace un ratito, que sería la corriente IS por el paralelo de estas tres resistencias, y nos va a dar una tensión en B1. Esa B1, esa tensión en B1, dividido el HIE1, justamente nos da la corriente IB1. Y de forma parecida, que tenemos que B0 es la corriente HFE por IB1 por el paralelo de RC y RF. ¿Se entendió ese concepto? Digamos, es muy fácil, ¿no? Lo hice de una forma muy gráfica. Si hay alguna duda en el... Bien.
Yo siempre pregunto porque uno no sabe si se entiende o no, por ahí cuando uno está en el aula ve cómo te están mirando y sabe si se entiende. Bien, bueno, Profe, consulta. sí, decime. Eh, IB1 dice es IS, o sea, la corriente de entrada de S, por los paralelos Sí, dividido el HIE. ¿No sería por el HIE? no, Perdón, porque, ¿no? no, a ver, ahí te digo, es la corriente total por el paralelo, me da una tensión, que sería, bueno, una tensión en B1, B sub B1, digamos. Esa tensión dividido la rama por la que pasaría y B1, que es el HIE, me da la corriente. Esa sería la explicación. Bien. Sí, sí. Profe, hola, ¿se me escucha? Sí, escucho, escucho. Sí, Ahí en la segunda ecuación sí. de BO, me parece que hay que poner un signo menos a IB por HFE porque Ajá. está circulando. Ah, sí, 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 tienes razón. Sí, 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 ahí se me pasó. Sí, sí, sí. Ahí después en la próxima versión lo voy a ir corrigiendo esos detalles. Sí, claro. Sí, sí, es menos HG. Sí, claro. Gracias, ¿eh? Eh, Bien, ahora seguimos acá. Como habíamos dicho, esto es un amplificador de gran resistencia, RM. ¿Eh? Entonces, ¿qué era un amplificador de gran resistencia? Como habíamos visto en la primera clase, es una relación entre B0 y una corriente y su I, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos las relaciones para el cálculo. B sub 0 dividido IB1, IB1 dividido IS. Bueno, lo que obtenemos son estas dos ecuaciones que vienen de acá arriba. Simplemente yo he pasado al denominador IS y al denominador IB1. ¿Eh? Y ahí ya me queda eh, el valor de la transresistencia. ¿Eh? Ahí está, ahí va bien eso. O sea, es un amplificador de transresistencia. Bien. Todos estos cálculos matemáticos, recuerden que están en la guía de realimentación resuelto numéricamente. ¿Mm? No, no quise hacer los cálculos numéricos porque si no es simplemente matemática la parte numérica. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es el cálculo o análisis de la red beta. ¿Qué consideramos? Eh, ¿O qué suposición tenemos que hacer al principio? Que BO es mucho más grande que BI. ¿Mm? Y que la corriente IF es una diferencia, en la diferencia de tensiones que hay entre BI y BO, dividido RF. Pero como hemos dicho que BI es muy pequeña, podemos considerar a IF como menos BO dividido RF. ¿Mm? ¿Y cómo calculamos ahora esto? Eh, Beta, que también lo conocemos por definición de aquí, ¿eh? Beta también es un bloque de reglamentación, con una entrada y una salida. Eh, Beta es IF sobre B0. ¿Y qué es IF? Es, como recién habíamos dicho, menos B0 sobre RF. Simplificando, nos quedaría que beta, que ya no es adimensional, es menos 1 sobre RF. La desensibilidad está dada por 1 más beta por RM, la transresistencia, y la transresistencia F es RM dividido la desensibilidad, como lo habíamos definido acá. ¿Mm?
¿Hasta ahí hay alguna duda? O si tienen. Bien. Las impedancias de entrada y de salida y ganancia de tensión. Las impedancias de entrada, bueno, la RI y la RO, ¿no? Acá vemos acá arriba que la RI es el paralelo de RS, RF y HIE1. Y la RO es el paralelo de RS con RF. ¿Eh? Lo vemos acá. Bien. Y por definición, y como sabemos, en un amplificador de gran resistencia, como está una alimentación en paralelo, la impedancia disminuye. ¿Eh? Y como una alimentación de una muestreo de tensión, también la impedancia de salida disminuye conforme a la desensibilidad. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Sí, es una resistencia interna, que en este caso la estamos considerando. En este caso la consideramos. ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, también en el ejercicio se nos pide ¿qué cosa? La ganancia de tensión. ¿Y cómo relacionamos las ganancias de tensión? Es una relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada, ¿no? ¿Y cómo relaciono con esto? ABS le aplico y S por RF. Entonces, ¿qué nos queda? Que la ganancia de tensión es una relación entre la resistencia dividido la resistencia RS o la del generador. Y la ganancia de tensión también se divide por la desensibilidad, la ganancia de tensión de lazo cerrado. Bien. ¿Hay alguna duda acá? Si pueden decirme. Bien. Sigamos. Bien. Bueno, hasta aquí queda entonces este tipo de configuración de tensión en paralelo, ¿no? Este es un ejercicio que numéricamente está resuelto en otro apunte que también lo tienen disponible. Simplemente reemplazar los valores numéricos. Una pregunta, profe. ¿Tiene Sí, sentido calcular la transresistencia sin el lazo de realimentación? Porque ya que las otras variables las calculó a lazo abierto y a lazo cerrado, ¿tiene sentido calcular RM a lazo abierto? sí. Sí, ¿por qué no tendría sentido? Sí, es que no es útil para poder llegar a la RM de lazo cerrado. Es un cálculo que tenemos que hacer. Este, es la relación entre la tensión de salida y la corriente de entrada, la transresistencia. Esa es la relación que nos da la transresistencia. Bien. Seguimos. Bueno, acá me queda medio cortadito, pero la relación de, a ver, perdón,
La reglamentación de corriente en serie es el último que nos queda. Acá vemos que es un amplificador común que ya hemos visto en aplicado 1, pero esto es visto desde otro punto de vista. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, eso, que es visto desde otro punto de vista. Bien. ¿Qué nos pide o qué nos da como dato este ejercicio? La transconductancia, la ganancia del lazo cerrado, la desensibilidad, el HFE, RS. ¿Qué nos pide? Calcular RL, RF, la resistencia de entrada del lazo cerrado y la corriente de colector. Eso nos está pidiendo. Bien. Método de análisis. La señal va a ser muestrada en la malla de salida. ¿Qué es la malla de salida? Lo vamos a considerar la corriente a través de RL. Y es reinyectada en serie a la entrada. ¿Y qué es a qué nos referimos con eso? Que la tensión BF que se genera en esta RF está en serie con la BS. ¿Estamos? Hasta ahí más o menos se va entendiendo esa parte. Se puede decir ahí por el chat si hay alguna duda. ¿Podría repetir, profe? Sí. La señal es muestrada en la malla de salida. ¿Y qué es la malla de salida en este caso? Digamos? Es la corriente que atraviesa a RL. Y es reinyectada la tensión en serie a la entrada. BS queda en serie con la tensión BF, que es la resistencia, es la tensión que cae en RF o RF. Acá sería, yo la puse como RF, pero bueno, en muchos casos se le pone RF. Era una cuestión de nombre nomás. Bien. Método de análisis o circuito equivalente. Tenemos que pasivar la red, ¿no? Como siempre hemos estado haciendo. Pasivamos la red para la etapa de entrada, hacemos que I0 sea 0, o sea, abrimos la red, y para la etapa de salida hacemos que I sub I sea 0, o sea, abrimos la base. Estamos pasivando la red en los dos casos. Ahí más o menos se entiende, o sea, dependiendo del tipo de reglamentación, es lo que tenemos que hacer de pasivar la red de la entrada o la salida. Hemos estado viendo los cuatro casos, las cuatro posibilidades, ¿no? Este ejercicio está resuelto también en el Millman, si quieren también tener como referencia. Bien. ¿Y qué nos tenemos como circuito equivalente acá? Al hacer estos pasivamientos, obtenemos que ARF en ambos lados de la red, ¿no? Y podemos observar también que el circuito de salida, perdón, el circuito equivalente no nos queda referido a una tierra en especial. Porque si lo hiciéramos, estaremos considerando una alimentación a través de RF. Y eso no es lo que quisiéramos hacer. ¿Hay alguna duda? Acá cómo va quedando. ¿Puedo explicarlo de vuelta por qué no aparece la masa? O sea, la masa estaría conectando el negativo del generador con el punto No, negativo del RL. claro, en este caso,
para poder hacer válido este análisis, tenemos que considerar el circuito como flotante. Porque si pusiéramos una tierra a través del generador, se estaría metiendo una alimentación a través de BF, que es lo que no queremos en este momento. ¿Mm? En este caso, el circuito quedaría flotante para hacer válido este análisis de reglamentación de corriente en serie. O sin tierra, digamos. Bien. La transconductancia, como habíamos visto en la primera clase, ¿por qué estaba dada? La transconductancia era una relación entre la corriente de salida y la tensión de entrada. Y el beta, bueno, también entre BF, la B de feedback y la corriente de salida. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos da? Que I0 es igual a HF negativo por IB1 y que IB1 es la corriente que pasa a través de esta primera malla, es la tensión BS dividido las tres resistencias, RS, HIE y RF. ¿Mm? ¿Hasta ahí va bien? ¿Alguna duda que quieran decirme? Por el chat. Bien. Bien. Si quieren profundizar más en este ejercicio, está en el Milman, pero no dice mucho más que esto. Bien. Red beta y GM, la transconductancia. ¿Qué tenemos entonces? Como recién hemos visto, GM nos queda como al menos HF dividido estas tres resistencias, RS, HIE y RF. Beta está definido entonces como hemos definido al principio, ¿no? BF sobre I0. ¿De dónde viene esto? Es tensión de salida y la corriente de entrada a la red beta, ¿no? Y entonces al reemplazar BF, ¿qué era BF, no? BF es la tensión que cae en esta resistencia, que atraviesa a I0. ¿Mm? Entonces, reemplazo a BF y 0 por RF, simplifico las dos corrientes y que me queda BF es igual a menos RF. Entonces recordemos en este caso que beta no es adimensional, sino tiene unidad, es ohm. ¿Mm? La desensibilidad va a estar dada, como siempre, por el 1 más beta por Gm, la transconductancia. Ahora los reemplazos de valores. ¿Y qué me queda? Digamos, este valor de número de resistencias. ¿Mm? ¿Y qué hago yo para calcular la transconductancia? Acá me dice que es inestable la conexión interna. La transconductancia realimentada va a ser Gm dividido la desensibilidad. Entonces, ¿qué nos queda? Se me va a simplificar estos dos valores. ¿Mm? Y me va a quedar que va a ser igual a menos HFE dividido RS HIE más 1 más HFE por RF. Esa sería la
transconductancia del lazo cerrado, que va a depender obviamente entonces de la desensibilidad. ¿Hay alguna duda que quieran ver acá en el chat, si me quieren preguntar? ¿Todo bien? El chat, si dicen, hay alguna duda, pónganme en el chat. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a calcular las impedancias de entrada y salida. La impedancia de entrada, RI, ¿por qué va a estar dada? Por el serie de RS, HIE y RF. Y la impedancia de salida, dependiendo desde dónde la veamos, va a estar dada. Acá voy a escribir, voy a hacer un dibujo. La impedancia de salida, primeramente, lo consideramos acá, ¿no? La impedancia de salida la consideramos ahí primero. Entonces, ¿qué es ese valor? Ese valor es el HOE, que es un valor muy grande. Una resistencia muy grande comparada con RL. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que RO es infinito. ¿Y qué es ROF? También va a ser siendo infinito, porque es dependiendo de la desensibilidad. Pero si yo ahora lo cargo, porque lo estamos considerando un valor muy grande. Pero si yo ahora considero que la impedancia de salida me da desde aquí, ahí sí puedo considerar a RL, la ROF va a ser nada. La ROF, ¿en qué va a quedar? Paralelo con RL, ¿no? La ROF' va a ser igual a RL. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Hemos considerado desde dos puntos de vista. Pero bueno, nosotros consideramos entonces que la impedancia de salida va a ser cuando carguemos a RL. ¿Alguna duda? Si tienen. Bien. Bien. Y por último, creo que esta es la última, que nos pediría calcular también en el ejercicio, ¿no? Calcular la ganancia, mejor dicho, nos daba la ganancia de lazo cerrado de tensión y nos pedía calcular RL. Acá tenemos que la ganancia de lazo cerrado
de tensión es igual a la transconductancia por RL. Acuérdense, esto es 1 sobre ohm, entonces resistencia sobre resistencia se simplifica y nos da veces en ABF. Y si yo despejo RL, con los datos del ejercicio, podemos calcular a RL. ¿Hay una duda ahí? Ahí estamos relacionando la transconductancia con la ganancia de tensión. Esa es una relación que puede ser interesante. Es la ganancia de tensión del lazo cerrado. Acá estamos interrelacionando las ganancias de tensión con la transconductancia. Exactamente como dice acá Agustín. Acá, a ver, lo que hemos hecho entonces acá es relacionar la transconductancia con la ganancia de tensión. Y para calcular la IC, tenemos que remitirnos a la fórmula ya conocida que era el HIE igual a HFE 25 milivoltios dividido IC. Yo despejando IC ya obtengo su valor, digamos, porque el HFE y el HIE los he obtenido en el ejercicio ya como cálculo y lo otro estaba como dato y BT es una constante que ya conocemos, 25 milivoltios. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bien. Estos dos ejercicios yo los he subido a la V. He actualizado el anterior PDF que tenía los dos ejercicios anteriores. Bueno, lo borré y puse este nuevo con los 4 ejercicios nuevos. Ya pueden, cuando puedan, bajen ese archivo de la V. Bien. ¿Alguna duda de estos dos ejercicios? Así seguimos con otra cosita más que quería aclarar. Bueno. Estamos entonces. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, ya 2 compañeros de ustedes, o 2 grupos me han entregado ya el práctico, ¿no? Pero vi que hubo un error en los 2 informes, pero no es grave, pero lo quería aclarar para que los próximos informes, los que lo vayan a hacer ahora, lo tengan en cuenta. Primero, a ver, ya les he dicho en la otra clase, que yo me había equivocado acá, es el valor absoluto de la sensibilidad, ¿no? Ese ya corregí ese error en el apunte. Y segundo, otro tema quería aclarar, que acá la sensibilidad, si bien yo puse que es AB1 menos AB2 y ABF1 menos ABF2, que son las ganancias bajo determinadas condiciones, por ejemplo, de variación de RE3, lo que tienen que poner son las variaciones porcentuales, no la diferencia que hubo.
Acá se ve un poquito mejor. Acá, las variaciones porcentuales. ¿Mm? Por ejemplo, en el ejercicio o en el práctico, pedimos que a lazo abierto hay una variación del 45%, caiga el 45%. ¿Y qué porcentaje variaría acá a lazo cerrado? ¿Mm? Por ejemplo, si hicimos que variara 45% a lazo abierto, capaz que miramos a lazo cerrado una variación del 3 o 4%. Y eso sería la sensibilidad. 45% dividido el 3% que hayamos medido, por ejemplo. Nos daría una D del D15, que es adimensional, ¿no? ¿Se entendió esa aclaración? ¿Se me pueden decir por el chat? Bien. Por otro lado, también quería, a ver, ya un rato vamos a tener que volver a abrir. Me faltan grupos para que formen. Eso sería que hay varios alumnos que ya no me han presentado, mandado un mail con el grupo. Si lo pueden ir haciendo en estos días, recuerden que la semana del 20 se entrega el práctico y ya pasaremos con el práctico 2. Es como para que a usted no se le acumule trabajo, ¿no? Por acá yo tenía los grupos. Estoy buscando, no me acuerdo dónde dejé la lista de grupos. Pero bueno, después la busco. Sí, ahora entonces cerramos ahora un segundo y vuelvo de nuevo, lo que me tomo de grabar la clase y nos encontramos un ratito. Nos encontramos un rato.